Iglesia, buenas noches. Qué alegría, qué felicidad estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y después de escuchar esta alabanza tan especial, esta adoración tan especial a nuestro Dios, yo quiero que usted de una vez entre en materia conmigo y acompáñeme por favor directamente a la carta de Pablo a los Efesios. Ubiquémonos en el capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 10. Este es texto especial que hemos venido trabajando y quiero que continuemos en él. Efesios 6, vamos a leer a partir del versículo 10. Dice lo siguiente la palabra de Dios: por último, fortalézcanse con el gran poder de Dios, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos esta noche darte gracias por permitirnos estar aquí junto a ti, Señor, escuchando tu palabra. Y queremos, Señor, seguir en la misma tónica, Dios, de aprender acerca de este mensaje particular que tú nos quieres enseñar y que nos quieres seguir mostrando, mi Rey. Permítenos a nosotros poder tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, pero más aún, Señor, poderla llevar a la práctica, que es lo que nos hace unos verdaderos hijos de Dios. Señor, te amamos, te bendecimos y quedamos en tus manos, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace ya casi un mes iniciamos con una serie muy especial de todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios y todo esto que hace parte de la guerra espiritual. Hemos analizado dentro de esa armadura de Dios dos elementos importantes, como son el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Esta noche estaremos concentrados en lo que tiene que ver con el calzado del evangelio. Sin embargo, antes de arrancar o antes de dar inicio particularmente a lo que tiene que ver con el calzado del evangelio, quiero hacer una breve introducción o un repaso más bien de lo que hemos visto, más que en los elementos anteriores en lo que tiene que ver con toda la carta o con todo esto, que el mensaje que está en la carta de Pablo. También para aquellos que apenas se unen a esta serie, y quiero que podamos como empezar a coger el hilo y saber hacia qué nos dirigimos. Hemos tomado como base de estudio esta porción que está en la carta de Pablo a los Efesios. Y en la carta a los Efesios es un documento bien importante, es un documento muy especial porque en él hay una doctrina demasiado extensa y demasiado profunda que es considerada por los estudiosos de la palabra como algo muy especial. Y esto ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo quiero volver a repetir. Esta carta particularmente está compuesta por 6 capítulos, 3 de los cuales, los 3 primeros, nos hablan claramente de lo que el Señor ya hizo por nosotros, de la posición que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Y a partir del capítulo número 4 ya empezamos a tener una serie de indicaciones y de mandatos y de imperativos que, a raíz de lo que ya el Señor hizo por nosotros, como hijos de Dios, nosotros ya tenemos que empezar a hacer. Entonces, a partir del capítulo 4 usted empieza a encontrar cosas como: esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus esposos, hijos compórtense de esta manera con sus papás, esclavos, pues, trayéndolo a la contemporaneidad, pues trabajadores hagan esto, amos, o sea, patrones compórtense de esta manera u otra manera. Ese es el imperativo de la carta, a partir del capítulo 4. Concluye entonces esta carta en el capítulo 6, haciéndonos el Señor una advertencia poderosa a través del apóstol Pablo. Y después de decirnos cómo caminar como respuesta a todo lo que ya aprendimos que somos en el Señor, nos dice: fortalézcanse
con el gran poder del Señor y pónganse toda la armadura del Señor. Fijémonos que ya concentrados en el capítulo 6, en la porción que leímos al principio, el Señor es reiterativo, porque nos dice: fortalezcanse y pónganse toda la armadura. Y adicional a eso nos dice: resistan y tengan firmeza. Si usted se pone a analizar el capítulo, la palabra resistir está 2 veces, en el versículo 13 y en el versículo 14. Pero adicional a eso nos dice que tengamos firmeza. Quiero que tengan especial atención en esto y que lo guarden ahí en el transcurso de este mensaje, porque vamos a hablar muy claramente a través de esa firmeza. Yo quise tomar un diccionario normal, un diccionario de la lengua de la Academia Española, para ver qué quiere decir resistir y qué quiere decir firmeza. Miremos qué quiere decir resistir. Resistir, escuche: recibir algo que ejerce fuerza o presión, y mire esto tan importante, sin moverse ni sufrir daño o alteración. Eso es resistir, se lo repito: recibir algo que ejerce fuerza o presión sin moverse ni sufrir daño o alteración. Pero ¿qué quiere decir firmeza? Porque también acuérdense que el pasaje habla de la firmeza. Dice: cualidad de lo que es estable o no se mueve. ¿Sí se da cuenta cómo tienen que ver estas dos palabras una con otra? Y entonces nos entra una pregunta bien especial: ¿por qué Dios, al final de una carta tan especial, después de habernos recordado tantas cosas lindas sobre lo que somos en Cristo, y después de enseñarnos unas normas de conducta, por qué nos advierte sobre la resistencia y la firmeza? Esa es una pregunta que nos podríamos llegar a hacer. Pero gracias a Dios, en la misma palabra está la respuesta, y quiero que vaya en el mismo pasaje, capítulo 6, a los versículos 11 y 12. Y la respuesta está ahí. Dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Yo quiero que usted entienda algo especial: que usted como cristiano hay 2 cosas que tiene seguras. La primera es su salvación, su eternidad. Usted, nadie le va a quitar la salvación. Eso es algo que usted tiene seguro y sobre lo cual tiene que vivir. Pero también tiene que tener seguro algo, y es que en esta vida va a tener que luchar. Así como no hay nada que le vaya a quitar a usted la salvación, tampoco hay nada que le vaya a quitar a usted la lucha que tiene que enfrentar diariamente. Y por esa misma razón, usted tiene que entender que vive una guerra espiritual. Yo no sé si usted ha oído hablar de los puritanos, pero le voy a contar un poquito de estas personas. Los puritanos son unas personas nacidas por allá en el siglo XVI a raíz de la reforma protestante, o más particularmente la reforma calvinista. Esas eran unas personas que se dedicaban al estudio de la palabra, y ellos han hecho algunos comentarios bíblicos al respecto. Y yo quiero que usted escuche lo que ellos dicen acerca de esta porción de la palabra. Los puritanos, estudiosos clásicos de la palabra, ellos dicen que por cada cristiano hay alrededor de 500 espíritus malignos asignados para hacerlo caer. ¿Sí escuchó eso? Por cada hijo de Dios existen alrededor de 500 espíritus malignos asignados para hacerlo caer. Usted y yo tenemos que tener claro, como se lo dije ahorita hace un momento, que aunque usted y yo no vamos a perder la salvación, sí tenemos una lucha actual, y que el enemigo, tan pronto usted se levanta, incluso en sus sueños, está ensañado en hacerlo caer. Lo único que él hace en su vida es molestarlo a usted para que usted caiga. Por esa razón, la palabra dice, está en plural, dice seres, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, plural, autoridades,
potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces, por esa razón, escuche, el Señor ha dispuesto de una armadura para que usted se la ponga toda y pueda fortalecerse en el poder de Dios. Escuche algo importante: la armadura no es suya. Dice, pónganse toda la armadura de Dios y fortalezcanse con el poder de Dios. Eso es lo que usted debe hacer: ponerse la armadura que Dios le dio, la armadura de Dios, y fortalecerse en su poder. Acuérdese que dijimos que la palabra dice resistan. Esta armadura no es para ataque, esta armadura es para defensa. Sí, tiene una espada, pero es la espada de la palabra, la espada del Espíritu, para que usted se defienda y resista las artimañas del enemigo. El día malo, lo dice ahí, cuando llegue el día malo. O sea que el día malo, mi querido amigo que está escuchando este mensaje, sí o sí le va a llegar. El día malo le va a llegar. Teniendo claro esto y habiendo hecho esta introducción, ahora sí pasemos a ver la parte especial de la armadura, como es el calzado del Evangelio. Estudiando este tema del calzado del Evangelio, encontré, por llamarlo de alguna manera, dos posiciones no distantes, pero sí diferentes, de algunas personas, algunos estudiosos de la palabra, unos comentaristas bíblicos, que toman como dos caminos sobre la interpretación de este mensaje. Sin embargo, la misma palabra nos ayuda para interpretarla. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. Entonces, quiero que leamos el mismo pasaje, pero en la versión de la Reina Valera de 1960, versículos 14 y 15, únicamente esos dos versículos. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y escuche, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La Nueva Versión Internacional dice, como leímos hace un rato: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Y escuche, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Digamos que la posición natural desde esta versión, que es de hecho la que estudiamos aquí en la iglesia, en Casa sobre la Roca, que es la Nueva Versión Internacional, entendemos que casi siempre lo que escuchamos es calcémonos con la disposición de proclamar el Evangelio, como lo dice literalmente, para que nosotros vayamos y reguemos pues las buenas nuevas. Eso es lo que tenemos que hacer, y pues esa es parte de la misma defensa que hacemos. Sin embargo, leyendo la versión de la versión de la Reina Valera 1960, hay una palabrita ahí que es como rara, que dice el apresto. Entonces, vamos a ver qué significa apresto, pero ya no con un diccionario tradicional, sino con un diccionario bíblico. Y se lo voy a leer literalmente. Dice: apresto es etoimasia, que denota, escuche, disposición, preparación. Tiene también el significado de base firme, es decir, fundamento. Y si este es el significado en Efesios 6:15, efectivamente el pasaje que estamos estudiando, el Evangelio mismo ha de ser sólido simiente del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él y por un testimonio de él. O sea, siendo el Evangelio firme en conformidad con el Evangelio sobre el mismo creyente, y siendo testimonio del Evangelio, es decir, de las buenas nuevas. Entonces vamos a hacer algo especial esta noche. No me quiero ir hacia un lado o hacia el otro, aunque vuelvo y le digo, no son posiciones contradictorias ni son posiciones lejanas, son posiciones diferentes, pero tienen mucho que ver. Y por esa razón yo quiero invitarlo a que esta noche, de una manera bien especial, hagamos una especie como de fusión y veamos en un capítulo y otro cada una de estas posiciones. Y les repito, no son posiciones contradictorias, y usted al final va a entender por qué razón. Entonces vamos a ver dos capítulos. El primero de ellos dice: firmes en el Evangelio de la paz. Vamos a tomar como base la versión de la Reina Valera, que dice que pongámonos el apresto
del calzado. El primer capítulo, le repito, se llama Firmes en el Evangelio de la Paz. Yo sé que usted todos los días, cuando está alistándose para salir, pues lo último que se pone, espero, ¿no? Lo último que pone son los zapatos. O sea, no hay que poner zapatos primero porque después no le entra el pantalón. Usted se pone los zapatos al final. Y el calzado hoy día, digamos que, si bien es cierto, nos protege, pero más que protegernos, representa como un artículo de moda. Sin embargo, hay otras actividades en las que el calzado ejerce una acción especial. Por ejemplo, en el deporte. En el deporte, el calzado no es el mismo para todo. Por ejemplo, en un deporte como el tenis. En un deporte como el tenis, los deportistas usan un calzado dependiendo de la superficie donde vayan a jugar. Entonces, si van a jugar en arcilla, usan un calzado. Si van a jugar sobre césped, usan otro. Si van a jugar sobre una cancha dura, usan otro. Lo mismo pasa con el fútbol. Entonces, si el fútbol es en un campo de pasto natural, pues usan un calzado. Si es en un campo de pasto sintético, usan otro. Si es microfútbol, que usan donde se juega en una superficie dura, usan otro. Lo mismo en el béisbol, lo mismo en el atletismo, sobre todo en las competencias sobre pista atlética, que son unas pistas de hule que necesitan de un calzado especial. Pero el común denominador de ese calzado, de esa diferencia que hay de calzado, es la firmeza y el agarre que le puedan dar ese calzado al deportista sobre la superficie donde se está desempeñando. Entonces, de la misma manera, leyendo esto y teniendo como base la firmeza que tenemos que tener, el Señor nos da una indicación de que nosotros, usted y yo, tenemos que estar firmes en las buenas nuevas de la paz, firmes en el Evangelio de la paz. Eso es de lo que el Señor nos está hablando, tomando como base esto que estamos leyendo. Nosotros somos, nuestra vida es de lo que estamos convencidos. Usted y yo somos de lo que estamos convencidos, y nos llenan todas las convicciones y nos hacen mover de un lado para otro. Estas convicciones son formadas por diferentes cosas: la cultura, las enseñanzas de nuestros padres, nuestros maestros. Sin embargo, lo único que nos va a mantener verdaderamente firmes es la convicción que tengamos, mis queridos amigos, en la palabra de Dios. Acompáñenme, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice algo bien especial. Mire lo que le dice Pablo a su discípulo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Hace referencia Pablo especialmente y obviamente a la palabra de Dios. Pues si usted sigue leyendo ese pasaje, se va a dar cuenta que le dice al mismo discípulo: la escritura es útil para enseñar, para instruir, para reprender, para muchas otras cosas. Y quiero que usted y yo veamos unos ejemplos de firmeza bien especiales. Acompáñeme al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Escuche eso tan especial. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 2. Dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Escuche: Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió su buen ejemplo, el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Firmeza tuvo Josías. Dice: no se desvió en el buen ejemplo de su antepasado David en el más mínimo detalle. ¿Quiere ver otro ejemplo de firmeza? Acompáñeme al libro de Job, capítulo 23, versículos 10 y 12. Job, capítulo 23, versículos 10 al 12. Está hablando Job, dice: él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios,
en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. ¿Y usted se acuerda lo que pensaba el Señor de Job? Que era un hombre íntegro, recto, temeroso del Señor y apartado del mal. Esa era la firmeza que tenía Job. Otro ejemplo poderoso de firmeza, acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Esto, mis queridos amigos, es firmeza total. Esto es firmeza total. Es tener una convicción tal que es lo que me mueve a mí a tomar decisiones y a tener reacciones sobre las circunstancias que están pasando. Pero miremos algo en el Nuevo Testamento. Quiero que me acompañe al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 y 42. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Mire eso tan bacano. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes, es decir, su costumbre era esa. Mantenerse es residir, es estar firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esa es la firmeza y esa es la convicción que el Señor quiere que usted y yo tengamos, más que de una cultura, de su palabra. Y esa es la firmeza que me hace a mí entender que el calzado del evangelio es lo que yo puedo usar para mantenerme firme y estable en donde voy a estar. Pero acuérdese que la versión dice el evangelio de la paz. Hace un momento les dije, hay algo en lo que usted puede estar seguro, y es que no va a perder la salvación. Usted nunca va a perder la salvación. Y el enemigo lo sabe. Pero hay algo que sí el enemigo puede hacerlo perder a usted, y es el gozo y la paz que traen esa salvación. Eso sí, el enemigo lo puede hacer, puede ser que usted lo pierda, porque usted puede encontrarse con cristianos, hijos de Dios, realmente practicantes, pero que en algún momento pierden el gozo, que en algún momento pierden la paz, que en algún momento se sienten ansiosos, se sienten angustiados, se sienten perseguidos. Eso puede suceder y el enemigo puede causar eso. Pero yo quiero que usted me acompañe a que veamos quién es el que ofrece la verdadera paz. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, un verso muy conocido por todos. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Está hablando obviamente el Señor Jesús. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Devuélvase 2 capitulitos, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. El mismo Jesús está diciendo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da al mundo. Y escuche, no se angustien ni se acobarden. ¿Por qué cree que el Señor Jesús nos dice eso? Pues porque Él sabe que en algún momento usted y yo nos vamos a angustiar y nos vamos a acobardar. Y para rematar, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí escuchó? Y la paz de Dios, o sea, como consecuencia de lo anterior, de presentar en oración en toda ocasión ruego y peticiones a Dios y darle gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fácil.
Intimidad con el Señor. Estudio de la palabra. Mire, lo hemos repetido 1000 veces. Cada vez que yo me paro acá y hablo de algo, yo tengo que hablar de esto. No puedo hablar de una cosa diferente, porque es lo único que nos va a dar a nosotros convicción de poder seguir. Lo único que va a lograr que yo camine firme y que el calzado del evangelio de la paz me dé tranquilidad a mí para poder seguir es el estudio de la palabra. No es más. No es más. Y ya viendo esto, ¿cómo mantengo yo la firmeza? Pues vamos a ver un segundo capítulo que tiene que ver, como acuérdense lo que leí al principio, con la otra posición que había, o con la otra interpretación que había. Y es que yo camino como su testimonio, como testimonio del Señor. Solamente nosotros podemos dar testimonio, y solamente nosotros podemos ir y contar algo sobre lo cual estoy convencido. No hay una manera diferente de hacerlo. Mire, los que hemos trabajado en ventas sabemos que únicamente podemos ir a ofrecer un bien o un servicio del cual yo esté convencido. Yo particularmente no soy capaz de ir a vender algo de lo cual yo no esté convencido. Yo no sé si alguien lo puede hacer. Digamos que sí lo pudieran llegar a hacer. Digamos que sí pudiera llegar a existir alguien que pueda llegar a vender un bien o un servicio del cual no esté convencido, pero que la motivación sea únicamente el dinero. Digamos que sí lo puede llegar a hacer, pero esa, mis queridos amigos, es la excepción que finalmente confirma la norma. Y la norma es fácil. Yo solamente puedo ir y hablar, y yo solamente puedo ir y vender, hablando de este tema del área comercial en las labores cotidianas, sobre algo en lo que yo esté plenamente convencido. De la misma manera, fíjese ahí cómo fusionamos las dos posiciones. Yo solamente puedo ir y dar testimonio y tener la disposición de proclamar el evangelio de la paz si estoy caminando firme en él. Si no, yo no puedo ir a hacer absolutamente nada. Yo solamente puedo dar testimonio casi que ni siquiera sin abrir la boca. Solamente viendo mis acciones, solamente viendo lo que yo hago, la gente va a entender que hay una convicción poderosa en mí que me motiva a hacer lo que yo hago. Por esa razón, el Señor Jesús, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, nos da una indicación y nos dice: mientras caminan, vayan y hagan discípulos. Acompáñenme, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Miren, mis queridos amigos, y quiero detenerme aquí un poquito. Nosotros hemos tenido en la mente casi siempre, digamos, como la impresión que este mandato del Señor, Él dice vayan y hagan. Como lo hemos dicho, no sugiere las cosas, sino nos está dando una orden. Y nosotros hemos pensado que eso solamente es para los misioneros, las personas que se van a unos sitios X o Y a evangelizar y a llevar la palabra de Dios. Eso es un ministerio y eso está muy bien. Claro que sí, ellos llevan allá la palabra, han recibido su llamado y tienen una labor particular del Señor, así como usted tiene un ministerio diferente, así como algunos tenemos un llamado distinto a la alabanza y a la adoración, otros a servir en los ujieres, otro con los niños. Estos personajes tienen un llamado distinto. Pero es que aquí el Señor no está haciendo una distinción particular. El Señor aquí está diciendo: mientras camina, vaya y lleve mi palabra. En el sitio donde usted está, en el sitio donde hoy desempeña sus labores laborales, valga la redundancia, académicas, ministeriales o donde sea, usted lleve la palabra de Dios. Y mire que dice hagan discípulos. No dice solamente tráigalos a la iglesia o mándeles el link para que se conecten. No, dice hagan discípulos, es decir, enséñeles. Una persona
a la que usted le comparte del Señor es una persona que recién ha recibido el Espíritu Santo, que si ya hizo su oración de fe, como la vamos a hacer más adelante, tiene algo especial en su vida y es el Espíritu Santo. Pero él tiene que empezar a entender y tiene que empezar a aprender las cosas del Señor. Y usted es responsable por enseñarlo y hacerlo discípulo, no suyo, sino discípulo del Señor. Que a través suyo él va a aprender cosas, claro, pero esa es su labor, eso es lo que usted tiene que hacer. Y eso tenemos que entenderlo todo. Por eso es tan importante que usted esté firme en el Evangelio, que usted esté pisando firme en el Evangelio de la paz, para que de la misma manera, casi que sin usted hablar, las personas le digan: oiga, yo quiero lo que usted tiene, enséñeme. Y usted así pueda tener la disposición para ir y proclamar el Evangelio, para hacer lo que el Señor mandó acá, que es hacer discípulos, enseñándoles todo lo que usted ya aprendió de Él. Todo lo que, acuérdese lo que vimos al principio, la carta de Pablo a los Efesios dice entre el capítulo 1 y el 3, todo lo que usted es en Cristo, todo lo que usted era antes y ahora por gracia del Señor usted es. Eso es lo que el Señor espera que usted enseñe, no es más. Y adicional a eso, siempre, mire, yo quiero que usted piense en algo. Supongo que usted está en su casa y usted está esperando a alguien a que le traiga una noticia. Usted está esperando una respuesta de una cotización que envió para ver si le van a dar o no el negocio. Y supongamos que no le va a llegar ni por correo electrónico, ni le va a llegar un mensaje de audio por WhatsApp, sino que usted está esperando que un mensajero llegue y le traiga la buena noticia. Usted está ansioso, pero usted sabe que la noticia va a ser buena. Cuando usted ve llegando al mensajero, usted se pone feliz. Usted se pone feliz. Quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 52, y vamos a leer el versículo 7, lo que dice: qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Qué lindo. Acompáñeme en el mismo sentido a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 13 en adelante. Dice: pues la Biblia también dice: Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Y mire lo que dice Pablo a los Romanos, citando lo mismo que acabamos de leer. Como dice la Biblia: qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. ¿Se da cuenta? Usted se ha puesto a pensar y se ha puesto a evaluarse usted mismo, así como el pastor nos enseñó el domingo anterior, aunque no hubo este punto dentro de la evaluación, pero él nos enseñó que en algunos momentos, nos contó que en algunos momentos a él lo invitaban a hacer la evaluación con el maestro, pero que también le decían: haga una autoevaluación. Y yo quiero que usted haga una autoevaluación ahora mismo, en este instante, y usted piense si la gente se pone feliz cuando usted llega, o si la gente dice: otra vez viene este man, Dios mío, Señor, ¿con qué irá a salir? Yo quiero que usted piense en eso. Y más que yo quererlo, yo sé que el Señor lo que está haciendo en su corazón es poniéndolo a pensar en estas cosas. Mire lo que hemos visto. Acuérdese del calzado del Evangelio. Hicimos una introducción bien importante como para alinearnos sobre lo que estamos haciendo, sobre todo para aquellas personas que recién se conectan a la serie. Entendimos que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra seres en las regiones celestiales, que todos los días están atacándonos a usted y a mí para hacernos caer, pero que el Señor en su inmensa misericordia nos ha dado su armadura y su poder para que nos fortalezcamos en Él y para que la usemos. Mire, Edier lo dijo al principio de la serie:
La armadura es para que la ponga toda. No es para que, como dijo él, ay, se me olvidó ponerme los zapatos. No, es para que la use toda. Tampoco es para que se la quite, como hizo referencia el pastor hace 8 días, de que hay gente que hace como una, no sé, acción de quitarse la armadura y volvérsela a poner. No. Dice, pónganse toda la armadura de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para hacer frente a las artimañas del enemigo. Recuerde, él está como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y obviamente va a devorar al que pille sin armadura. Obviamente es más fácil hacer caer a aquel que no está firme y que no está bien parado. Mire, la palabra de Dios habla mucho sobre la sobriedad, precisamente por eso. Porque cuando usted está ebrio, que es lo contrario a estar sobrio, cuando usted está ebrio, lo primero que pierde es el equilibrio. No es sino que le hagan así, usted se cae. Yo viví en una época antes de Cristo de desorden total. Y yo me acuerdo que antes no existían los alcoholímetros, o empezaron a aparecer después, pero usted lo hacían bajar del carro y lo ponían a caminar así sobre la línea. Y si usted trastabillaba, ese man está borracho. Usted perdía el equilibrio. Por eso la palabra de Dios habla tanto sobre la sobriedad que usted debe mantener. Es el equilibrio, es la firmeza que le tiene que dar el calzado del evangelio, que le va a permitir caminar tranquilamente, estar firme, estar bien parado, para que cuando llegue el día malo, que sí o sí va a llegar, usted pueda resistirlo con firmeza. De esa manera usted va a poder ir, proclamar con buena disposición el evangelio de Dios. Fácil, ¿sí o no? ¿Para qué nos complicamos la vida? Mentiras que no es fácil. Y le voy a decir por qué razón. Hace poquito escuché algo bien importante y bien interesante, y es que, eso también usted lo conoce, pero gracias a Dios, a mí el Señor me ha dado la oportunidad de ser profe de cristianismo contemporáneo. Y esta es una materia, como hablaba hace poquito con alguien, decía, pero es que esa materia tiene mucho que ver y tiene mucha tela donde cortar, por supuesto. Pero digamos que el foco de esta materia es renueve su mente. Y renueve su mente, ¿por qué? Porque es que el mundo cada ratico y cada día usted lo invade con cosas. El mundo todos los días usted lo bombardea con información, con información, con información y con información, que usted almacena en su cabeza sin quererlo o queriéndolo. Por esa razón, usted tiene que saturar su mente con la palabra de Dios. Usted tiene que trabajar por tener una mente bíblica. Usted tiene que todas las cosas de su vida que pasan a su alrededor, compararlas a la lupa de la palabra de Dios, no a la lupa de nada más. Es que todo encaja. Por esa razón usted tiene firmeza, por esa razón usted tiene convicción, y por esa razón usted sabe que la armadura que tiene no es suya, sino que es de Dios. Por esa razón usted sabe que la armadura no es para ir a atacar a nadie, sino para defenderse de las artimañas del enemigo. Por esa razón, cuando usted está sentado en una mesa haciendo un negocio y le proponen hacer algo turbio, usted dice no. Por esa razón, los 3 amigos de Daniel en el reinado de Nabucodonosor le dijeron, hermano, así Dios no nos salve, yo no me voy a hincar ante su Dios. Y siga leyendo. ¿Y qué pasó? Nabucodonosor sacó un edicto y dijo, a partir de hoy todos adoraremos el Dios de estos 3 personajes. Y si usted quiere, avance un poquito más y dése cuenta que pasó lo mismo en el reinado de Darío, cuando mandaron a Daniel al foso de los leones. El rey Darío también sacó un edicto, a partir de hoy todo el mundo adora al Dios de Daniel, punto. ¿Por qué? Porque los vio firmes en sus convicciones. Porque seguramente dentro del horno y dentro del foso de león estaban bien parados y tenían calzados el evangelio, que son las buenas nuevas. Recuerde, la palabra de Dios se trata de Jesús desde el inicio hasta el final. Eso es a lo que lo llama el Señor a usted, y eso es a lo que me llama a mí, a compartir la buena nueva de la paz. Yo quiero que usted ahí donde está,
cierre sus ojos y se ponga cuentas con el Señor. Yo quiero que usted, en este momento, como un acto de reverencia hacia el Señor, cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Padre Celestial, hoy estamos ante ti, mi Rey, y queremos darte gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí escuchando tu palabra. Queremos darte gracias porque solamente saturar mi mente con tu palabra es lo que me va a permitir a mí estar firme en mis convicciones. Y mi convicción tiene que ser tu palabra, no puede ser otra. Te doy gracias, Señor, porque a través de esa convicción, Dios, yo puedo hacer frente a las artimañas del enemigo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me has dotado de tu armadura, sobre la cual estamos aprendiendo y entendiendo, Señor, en esta serie, Dios. ¿Para qué sirve cada elemento, Dios? No son independientes, son interdependientes. Por eso te quiero agradecer, papá. Y hoy, en este momento, Señor, te pido, Dios, que seas tú abriéndome las escrituras para yo poder entender qué es lo que tú quieres decirme, Señor. Quiero que seas tú, Señor, colocando en mi vida y en mi corazón cada día más anhelo por escucharte, anhelo por leerte, anhelo por escuchar tu mensaje, Señor, porque de esa manera mi fe se incrementa. No hay una manera distinta, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que quites de mi mente cualquier pensamiento que no venga de tu palabra, que yo entienda y aprenda que todas las cosas que no vienen de ti yo tengo que llevarlas en obediencia cautivos a tus pies, mi Rey. Porque solamente viniendo de ti la palabra a mi mente, Dios, yo podré ser una persona distinta. Y de esa manera muchos querrán abrir sus oídos para que yo tenga fácil disposición de proclamar tu evangelio, tus buenas nuevas, Señor. Gracias por este momento especial, mi Rey. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Y gracias porque tú cada día me enseñas más y más. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, estoy seguro que, como lo dije al principio, algunas personas de pronto recién se conectan a esta serie, recién los han invitado, recién les han hecho llegar el link de la transmisión. Y para estas personas que han escuchado este mensaje, yo quiero pedirles un favor especial. Yo quiero que ahí donde están, ustedes hagan una oración. Porque es importante que abramos nuestro corazón para que el Señor more en él, para que el Señor haga residencia en nuestro corazón y para que el Espíritu Santo permanezca ahí. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos, esas personas nuevas, y repitan conmigo esta oración. Amado Jesús, confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, que tú viniste a este mundo a morir por nosotros, que tú resucitaste, Señor, y que hoy estás sentado a la derecha del Padre. Me arrepiento por todo lo que he hecho mal, porque he vivido una vida alejado de ti, y ahora te reconozco a ti y abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Me darás vida eterna, pero también gobernarás mi vida a partir de este momento. Recibo de igual manera al Espíritu Santo para que día a día me guíe a tu palabra y me permita conocerte más. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Jesús, por estar en mi vida. Y gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a vivir una vida especial. Amén y amén. ¿Hiciste esta oración? Bienvenido a la casa del Señor. Ahí en la pantalla va a aparecer un código QR para que ingreses y vas a estar en una sala a través de una videoconferencia donde te van a enseñar muchas cosas y donde, más que enseñarte cosas, queremos oír de ti, queremos escucharte, queremos conocerte y queremos que empieces a ser parte de nuestra familia. Tenemos muchas cosas de parte del Señor para brindarte. Nosotros lo único que somos canales de amor, somos brazos extendidos del Señor hacia ti, y por eso queremos que tú estés con nosotros.